robó un banco para salvar a su hija. Elio Ramírez tenía 38 años, y era conocido en su barrio como el hombre que nunca decía no. Trabajaba como ayudante de albañil en Santo Domingo, Ecuador. Su vida era muy sencilla, marcada por trabajos duros, sueldos mínimos, y noches donde el cansancio ganaba cualquier pensamiento. Pero nada de eso le pesaba, todo lo hacía por su hija, de nombre Luciana, una niña de 9 años, que había llegado a su vida inesperadamente, después de que la madre la abandonara. Desde entonces, Elio se volvió padre y madre, protector y proveedor, sueño y refugio. Luciana sufría un problema cardíaco desde los 4 años, pero siempre había estado controlada. Hasta que dejó de estarlo. Una tarde de martes, luego de que Luciana se desmayara en la escuela, Elio la llevó al hospital público. Después de exámenes urgentes, el cardiólogo habló con voz grave. La niña necesita una cirugía de urgencia. Es cuestión de semanas, tal vez días. Elio sintió que alguien le arrancaba el suelo bajo los pies. ¿Y cuánto cuesta, doctor?, preguntó temblando. El médico dudó antes de responder. Entre $28,000 y $31,000. Dependiendo de la prótesis, el hospital público no puede cubrirlo ahora. Fue como si lo hubieran empujado a un abismo sin fondo. Durante 10 días, Elio hizo lo imposible. Visitó al dueño de la constructora donde trabajaba. Habló con prestamistas del barrio. Vendió sus herramientas y su moto, y hasta vendió la vieja cocina. Se arrodilló ante un tío, con el que no hablaba desde hacía años. Intentó abrir una campaña de ayuda en redes sociales, pero no consiguió casi nada. Los mismos que lo saludaban todos los días, con un "¿Cómo estás, mijito?", ahora bajaban la mirada, se marchaban cuando él se acercaba a pedir ayuda. Y cada día, la niña se debilitaba más. Una madrugada, mientras veía a Luciana dormir con tubos y monitores, Elio sintió algo romperse dentro de él. "No voy a dejar que te mueras", le susurró. Fue entonces cuando, agotado, sin dinero y sin fuerzas, escuchó una conversación entre 2 guardias del hospital, hablando sobre un banco cercano. "Ese banco es suave, hermano. Tiene solo 2 guardias en la mañana, y el viejo vigilante se duerme en los laureles, la plena que está chato ñaño". Elio no debía haber escuchado eso, y si lo escuchó, no debía haberlo guardado en la cabeza. Pero cuando un padre ve morir a su hija, la moral se convierte en un lujo que ya no puede permitirse. Elio no era criminal, no sabía usar armas, no sabía hackear nada, no conocía a nadie del mundo delictivo. Por eso su plan era tan simple, que parecía imposible que funcionara. ¿De dónde consiguió el arma? Nadie lo sabía, ni siquiera en el juicio. Solo se sabrá al final de la historia. El día del robo, era jueves 10:14 de la mañana. Elio entró al banco con una gorra, usando lentes oscuros y una mochila vieja. Sus manos temblaban más que su respiración. Se acercó a la caja principal, pero antes de hablar, una señora gritó: "Ese hombre tiene un arma". Elio no había levantado nada, ni siquiera la había mostrado. Aquella reacción lo obligó a sacar el arma, y gritar palabras que no sabía que tenía dentro. "No quiero lastimar a nadie, solo necesito el dinero". El silencio se hizo espeso. El cajero palideció, los guardias dudaron, pero Elio estaba decidido, no había vuelta atrás. Había crecido en un barrio pobre, y conocía el dialecto de los bandidos con sangre fría. Y en menos de 3 minutos, Elio salió del banco con $32,400 en la mochila. Corrió como si el diablo lo persiguiera. Logró escapar gracias a su plan. El dinero llegó a tiempo. La cirugía se realizó 3 días después. Los médicos dijeron que había sido un milagro que la niña resistiera tanto. Pero Elio no se escondió, no huyó, no buscó protección. 2 semanas después del robo, cuando supo que Luciana estaba estable, se presentó en la comisaría con las manos levantadas. "Soy Elio Ramírez. Yo robé el banco el otro día". Los policías se sorprendieron, pero había algo más extraño. Las cámaras del banco se habían apagado justo en el momento del robo. Los guardias no recordaban algunos detalles. El sistema de registro falló ese día. Muchos sospecharon que Elio no actuó solo, pero insistía en que sí. Elio Ramírez llegó al centro de rehabilitación social, con la ropa aún manchada de lágrimas de su hija. No había dormido en varios días, pero tampoco podía hacerlo ahora. La celda era muy fría, el ambiente demasiado hostil, el colchón áspero, y un olor penetrante a humedad. Pero lo peor fue escuchar la puerta cerrarse detrás de él, un sonido que sellaba un sacrificio sin gloria. La mayoría de internos lo miraron con recelo, algunos con burla, pero otros lo miraban con respeto. "Ese es el del banco", murmuraban entre ellos. Pero había algo más, alguien que estaba dentro, ya sabía de él antes de que llegara.
A la mañana siguiente, mientras los reclusos formaban para el conteo, un hombre alto, de barba gris y mirada dura se le acercó. Tenía un tatuaje de una cruz en el cuello, y nadie se atrevía a chocar con él. Lo llamaban pastor, pero no porque predicara, sino porque controlaba a su rebaño, y tenía muchas ovejas, a las que les quitaba la lana. «Tú no eres ladrón», dijo en voz baja, casi sin mirarlo. «Los criminales que entran aquí, tienen otra mirada. Tú estás aquí por otro motivo, lo veo en tu mirada». Elio no respondió, no sabía si era amenaza o consejo, pero ese mismo día, intentaron atacarlo. Ya que era el nuevo y querían ver de qué estaba hecho, le dieron una golpiza entre algunos reclusos, ya que no los obedecía como ellos querían. Al día siguiente a la hora del almuerzo, Pastor lo protegió de 2 internos que intentaron quitarle la comida. Nadie hacía favores gratis en prisión, y eso lo inquietó desde el inicio. Cada semana la trabajadora social del centro le llevaba informes médicos de Luciana. La niña mejoraba, pero aún necesitaba controles costosos y medicinas diarias. Elio hacía cuentas en una libreta vieja. Saldo del dinero del robo, utilizado todo. Deudas de medicamentos incrementando, posibles apoyos, ninguno. Una noche desesperado, le escribió una carta al juez, pidiendo una audiencia para poder trabajar en prisión, y enviar algo para la niña. La respuesta tardó días, y cuando llegó, solo decía: petición denegada. Su impotencia solo crecía. Un jueves por la tarde, la guardia anunció: Ramírez tiene visita. Elio salió pensando que sería la médica social, o algún abogado de oficio. Pero al llegar a la sala, se encontró con una mujer delgada, de cabello negro recogido en un moño y postura firme. No la había visto en su vida. «¿Usted es Elio Ramírez?», preguntó. «¿Quién es usted?». Ella abrió un maletín, y soltó un documento sobre la mesa. «Soy Valeria Nájera, investigadora privada, y estoy aquí porque alguien me pagó para que lo ayudara». Elio frunció el ceño. «¿Quién?». «No lo sé», respondió. «El contrato fue anónimo». Elio sintió un escalofrío, primero las cámaras averiadas, luego la facilidad para robar un banco sin experiencia. Ahora esto, algo en su historia no cuadraba, y él no sabía qué pieza faltaba. Valeria lo observaba como si intentara leer su alma. «Elio, necesito que responda sin pensar. ¿Quién le dio el arma?». Elio tragó saliva. «Yo la encontré». «No me mienta», lo interrumpió ella. «Esa arma fue usada en un asalto hace 7 años. El delincuente jamás fue capturado. Y usted no tiene vínculos con él». Elio sintió como si el corazón se le saliera del pecho. Recordó la noche en que encontró el arma, en una caja abandonada cerca del hospital. Pero ahora entendía que nada de eso era casualidad. «Me está diciendo que me la dejaron ahí a propósito». Valeria guardó silencio, luego añadió otra pregunta. «Sabía que las cámaras del banco no fallaron por un problema técnico». «¿Qué está diciendo?», susurró Elio. «Fueron desactivadas manualmente, desde adentro». Elio quedó paralizado. Esa noche, Pastor se acercó a su celda. «Te vi hablando con esa mujer, cuidado con confiar», dijo con tono grave. «¿Qué sabe usted?», preguntó Elio con rabia contenida. Pastor se quedó en silencio unos segundos. «Sabía que ibas a venir, mucho antes de que entraras. Sabía lo que ibas a hacer, porque alguien lo planeó». Elio sintió como si el piso se disolviera bajo sus pies. «¿Quién?», preguntó con la voz quebrada. Pastor sonrió con una sonrisa triste, cargada de conocimientos que no debía poseer. «Cuando llegue el momento lo sabrás. Pero escucha bien, Elio, tú no robaste ese banco, te usaron para hacerlo». Esa noche Elio no durmió. Recordó cada detalle. La arma olvidada cerca del hospital, los guardias del banco distraídos, la conversación de los vigilantes que escuchó sin querer, lo fácil que fue entrar y salir, las cámaras apagadas, la visita de una investigadora enviada por un desconocido, Pastor diciendo que ya sabían que él vendría. Todo formaba parte de algo más grande que él, pero lo más inquietante fue lo que Valeria le dijo justo al despedirse. «Elio, hay algo que debes saber. El registro hospitalario de su hija tiene una anomalía. Su enfermedad no es tan reciente como le dijeron». Elio se quedó helado. «¿Qué quiere decir?». Valeria lo miró con una mezcla de compasión y gravedad. «Que alguien modificó su historial clínico, y que la niña estuvo en riesgo, desde mucho antes de que usted lo supiera». Elio sintió que el aire se le escapaba. Su hija, su tesoro, su razón de vivir, también había sido parte de todo esto. La investigadora Valeria llegó a prisión 2 semanas después, con los ojos cansados y un maletín lleno de carpetas. «Elio, encontré algo», dijo en voz baja. Abrió un expediente de Luciana.
Su hija tenía controles médicos programados desde hace 2 años, y todos fueron cancelados por alguien que tenía acceso al sistema. ¿Cancelados?, preguntó Elio incrédulo. ¿Quién haría eso? Valeria respiró hondo. Alguien que necesitaba que usted estuviera desesperado. Que no tuviera opciones. Alguien que lo empujara al límite. Elio sintió una mezcla de rabia y miedo. ¿Por qué? ¿Para qué? Para usarlo, respondió ella, para que cometiera el robo. Esa misma noche, Pastor entró a la celda de Elio, con una gravedad inusual. No venía a advertirlo, venía a confesar. Ya es hora, dijo cerrando la puerta tras él. Elio lo miró con una mezcla de temor y rabia. ¿Qué es lo que sabe? Usted también fue parte de esto. Pastor negó lentamente. No lo hice yo, pero lo vi venir. Hace 3 años, trabajé como guardia de seguridad, en el banco que tú robaste. Elio quedó paralizado. Pastor continuó. En ese tiempo conocí a un hombre que siempre me pareció peligroso. Un inversionista que contrataba gente desde las sombras. Un tal Rodrigo Viteri. Ese nombre no le decía nada a Elio, pero Pastor siguió. Ese hombre controlaba movimientos de dinero dentro del banco. Y cuando yo estaba por denunciar un fraude millonario, me tendió una trampa, y terminé aquí. Elio tragó saliva. ¿Qué tiene que ver ese hombre conmigo? Todo, dijo Pastor. Ese fraude que yo descubrí, se ejecutó nuevamente, el día que tú robaste el banco. Pero el verdadero robo no fue el tuyo, fue el de ellos. Elio sintió que el mundo se le caía encima. Valeria regresó al día siguiente con pruebas. Elio, escuche con atención. El día que usted entró al banco, Viteri movió 1.2 millones de dólares a cuentas extranjeras. Su robo fue solo una distracción para ocultar el fraude. Todo fue diseñado para que usted pareciera el criminal perfecto. Su situación desesperada, la enfermedad de su hija, que fue retrasada a propósito. Valeria continuó. Usted no era el ladrón, era el señuelo. Elio apretó los puños hasta hacerse daño. ¿Por qué yo? Valeria abrió una foto. Porque Viteri conoció a su expareja hace años. Y supo de usted, y de la niña. Ella murió, pero él siguió vigilando su vida. Lo vio como el candidato ideal. Humilde y sin recursos, desesperado, dispuesto a todo por su hija. Elio sintió un dolor agudo en el pecho. Una ira que nunca había sentido. Hasta ese momento todo tenía sentido, excepto una cosa. Elio respiró hondo. Valeria, usted vino porque alguien la contrató, la verdad. Ella asintió. Sí, alguien que pagó en efectivo. Un sobre sin remitente. Ya sabe quién fue. Valeria abrió otro sobre sellado. Lo descubrí ayer. Puso el sobre frente a Elio. Dentro había una sola frase escrita a mar. Cuida a la niña. Lo que hice fue para protegerlos. Elio palideció. La letra era inconfundible. No puede ser. Pastor se acercó lentamente. Elio, fue tu propio padre. Valeria explicó lo que había descubierto. Su padre, don Manuel, trabajó hace años, en el mismo banco donde comenzó todo. Fue quien descubrió los primeros movimientos extraños de Viteri. Pero mi padre murió en un accidente, susurró Elio. Accidente provocado, corrigió Valeria. Trató de denunciar a Viteri, y lo pagó caro. Elio sintió un hueco en el estómago. Antes de morir, Manuel dejó instrucciones a un contacto de confianza. Él sabía que usted no podría enfrentar a Viteri solo, y que en algún momento, la niña estaría en peligro. Su padre dejó dinero guardado, contactos y un plan. Si algo pasaba, contratarían a alguien para investigarlo y proteger a su hija. Elio no pudo contener las lágrimas. Todo este tiempo, había pensado que estaba solo, pero no lo estuvo. Con las pruebas de manipulación médica, el fraude bancario, las cámaras desactivadas, la corrupción interna y la conexión con la muerte de su padre, el caso estalló como una bomba. Pastor declaró también arriesgando su vida. 3 meses después, el juez dictaminó. Elio Ramírez queda libre de culpa. El verdadero responsable es Rodrigo Viteri. Elio salió de prisión con lágrimas, y los abrazos de su hija. Pero la historia no terminaba ahí. Viteri desapareció, con dinero, contactos y motivos para vengarse. La vida de Elio y Luciana seguía en peligro. Habían pasado 6 meses, desde que Elio recuperó su libertad. Luciana estaba sana, y cada noche dormía abrazada a su padre, como si temiera que un nuevo día se lo arrebatara. Pero la paz que tanto habían esperado comenzó a temblar, cuando una madrugada, Valeria tocó la puerta de Elio con el rostro pálido. Tenemos un problema, uno muy grande. ¿Viteri?, preguntó Elio con un hilo de voz. Mucho peor. En su maletín, Valeria llevaba documentos que parecían sacados de un thriller, pero eran demasiado reales. Transferencias ilegales, listas de nombres, correos cifrados, informes falsificados.
Elio, dijo ella, lo que hiciste en el banco, no despertó la ira de una sola persona, sino de una red completa. ¿Una red? ¿De qué? De ejecutivos, funcionarios, políticos y empresarios. Una organización que lleva décadas robando dinero del sistema bancario. Viteri era solo uno de sus peones, y ahora creen que tú eres un riesgo. Elio sintió el viejo miedo apretarle el pecho. Otra vez quieren usarme. Valeria negó. No, ahora quieren desaparecerte. Pastor, ahora viviendo su propia libertad vigilada, llegó esa misma noche, cuando Valeria lo llamó. Sabía que esto no terminaría aquí, dijo con su voz ronca. Pero hay un camino. Elio lo miró. ¿Cuál? Pastor apoyó su mano en su hombro. En vez de huir, hay que luchar. Elio pensó en Luciana, en su futuro, en las lágrimas y las noches sin dormir, las pérdidas. Y decidió que esta vez no sería víctima. Díganme qué tengo que hacer. Valeria desplegó un mapa del banco donde empezó todo. Mañana habrá una reunión de los miembros principales de la red. Si logramos obtener la grabación y los documentos que guardan ahí, caerá toda la organización. Elio frunció el ceño. ¿Quieres que vuelva a ese banco? Sí, respondió Valeria, pero esta vez no para robar, sino para exponer la verdad. Pastor añadió, yo me encargo de la seguridad interna. Tengo aún amigos que me deben favores. Elio tragó saliva. ¿Y si fallamos? Pastor sonrió. Entonces que Dios nos agarre confesados. La noche siguiente, Elio entró al banco vestido como técnico de mantenimiento. Era irónico. Meses atrás era un ladrón improvisado, ahora era un infiltrado con una misión noble. Valeria seguía cada movimiento desde una camioneta, con audífonos y cámaras hackeadas. Pastor desde adentro, desactivó las alarmas sin que nadie lo notara. Elio llegó a la bóveda secundaria, donde se guardaban discos duros y copias de seguridad. Estoy aquí, susurró por el micrófono. Localiza el servidor 9B, dijo Valeria. Todo parecía ir bien, hasta que escuchó pasos. Desde la penumbra, una voz conocida emergió como un veneno. Sabía que volverías, Ramírez. Viteri no estaba muerto ni escondido. Estaba ahí, de pie como si nunca hubiese caído. Elio quedó paralizado. ¿Por qué haces esto?, preguntó Elio. Porque tú arruinaste años de trabajo, respondió Viteri. Y porque eso que llevas en la mano, es la prueba que va a destruirnos a todos. Viteri levantó un arma. Pero no si te detengo aquí. Antes de que dispare, una sombra se interpuso. Pastor, con él no te metes. Un disparo retumbó. Pastor cayó de rodillas. Elio gritó su nombre. Pastor no murió. La bala solo rozó su hombro, pero ese segundo bastó. Elio corrió hacia Viteri y lo enfrentó. No con fuerza, sino con determinación. Lo desarmó, lo empujó contra una mesa, y logró inmovilizarlo. Valeria llegó con policías que ya estaban esperando la señal. En cuestión de minutos, Viteri fue arrestado, la bóveda fue asegurada, y los documentos fueron confiscados, y toda la red quedó expuesta. La caída fue inmediata, noticias en todos los canales, allanamientos, arrestos, cuentas congeladas, la organización que había matado a su padre y casi destruye su vida se desmoronaba. Un mes después, Elio recibió una carta del Ministerio de Justicia. Por su colaboración en desmantelar una red criminal de alto nivel, el Estado otorga a Elio Ramírez protección, compensación económica, y un reconocimiento nacional. Elio no lo buscó, no lo esperaba, pero lo aceptó. Con ese dinero compró una casita, donde vivió junto a su hija Luciana, lejos de la ciudad. Un hogar donde el silencio no daba miedo, sino paz. Valeria se convirtió en amiga de la familia. Pastor abrió un pequeño negocio de carpintería. Luciana crecía fuerte y muy sana. Y Elio, por primera vez en años, respiró sin miedo. Había salvado a su hija. Había limpiado su nombre. Había vencido a gigantes. Y había honrado la memoria de su padre. El amor verdadero, especialmente el de un padre por su hijo, es más fuerte que la injusticia, más fuerte que la pobreza y el miedo. La valentía no nace del poder, sino de la necesidad de proteger a quienes amamos. Incluso quienes empiezan desde abajo, pueden derrumbar imperios si luchan con corazón limpio. Aunque la vida te ponga de rodillas, jamás estás completamente derrotado. Siempre existe un camino hacia la luz, cuando todo parece oscuridad. Y a veces, los héroes más grandes, son personas comunes que se niegan a rendirse. No olvides suscribirte a nuestro canal, donde encontrarás más historias emocionantes.